Bienvenido estén a esta segunda parte de la sesión de hoy. Hoy, martes 6 de junio de 2023, en esta clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Proceso Penal y Garantías del Acusado, en la especialidad en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Decía yo, clases esta dirigido a mis alumnos de la especialización y también al público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito a se suscriban para encontrar allí mis criterios vinculados al ámbito de lo penal, penal constitucional, etc. Bueno, en esta segunda parte de la sesión de hoy, estábamos enfocándonos dentro de ese historial de cómo se llega al tema de las garantías actuales. Nos encontramos con la Edad Media, y en esa Edad Media está presente les pedía yo a ustedes que nos ubicáramos en el ámbito de la Inglaterra medieval, en el año 1215, ¿ok? En ese año 1215 les refería que era un sistema feudal en la cual habían siervos que le debían una relación de dependencia, de vasallazgo al señor feudal, los nobles, condes, marqueses, aristócratas, inclusive la propia iglesia como señor feudal, pero que el poder político y sobre todo el poder judicial estaba siendo asumido por el monarca, por el rey, una especie de representante de Dios en la tierra, es decir, la legitimidad de su actuación en el ámbito de la realización de actos de gobierno, de actos de exigencia tributaria, pero de actos también judiciales, para resolver pretensiones entre partes, le correspondía a ese rey. En ese momento, en la Inglaterra del año 1215, bueno, ocurrieron muchas cosas, muchas contiendas entre los normandos y otros grupos, pero fundamentalmente los señores feudales dijeron, pero espérate un momentico. Entonces, quien va a resolver mis pretensiones va a ser el rey, ¿verdad? Como representante de Dios en la tierra. No. La verdad es que no me cuadra bien el asunto. Así como ocurrió en la Roma antigua, que cuando se dijo que si solamente la víctima era quien iba a ejercer un proceso, y cuando la víctima, bueno, qué sé yo, se enamoraba o estaba coaccionada o coercionado por el victimario, entonces la causa penal no se iba a asumir. Entonces, bueno, los señores feudales empezaron a asumirlo. El representante de Dios en la tierra era solamente el rey. Por cierto que en ese momento había el rey Juan, y ese rey Juan casualmente tenía pocas riquezas. Inclusive, si la riqueza se medía en tierra, hasta lo llamaban Juan sin tierra, al propio rey Juan. Y entonces, bueno, si era él quien iba a asumir las causas penales o civiles, el enjuiciamiento de causas, entonces los señores feudales dijeron, no, la verdad que no comulgo esa idea. Yo creo que no es justo el asunto. Y obligaron a ese rey a firmar lo que se conoce como la Carta Magna. La Carta Magna del rey Juan, Juan sin tierra, año 1215. Y en esa Carta Magna, que se suele decir que es la constitución o la única originaria en el ámbito inglés, por cierto, estamos en 2023. Si es en el año 1215, entonces casi aproximadamente hace 800 años fue que se le hizo firmar a el rey Juan esa Carta Magna. No sé si alguno de ustedes ha tenido la dicha de ir al Reino Unido. Yo estudié por allá y todavía se podía encontrar apergaminada, ya casi deshecha, en el Museo Británico y en otras partes, muy cuidada, el texto original de la Carta Magna, que por cierto no hubo una sola, puesto que era necesario que se conociera en muchas partes, y hubo los copiadores, sobre todo
en las abadías, que copiaban, eran especie de copiadores que se repartían en diferentes partes el texto de dicha Carta Magna del año 1215. Ese año 1215 se le obliga al rey a firmar dicha Carta Magna como una especie de mecanismo de regulación entre las relaciones entre ese poder monárquico y el resto de los que conformaban esa sociedad. Y obligaron al rey Juan a firmarla, y dos importantes efectos se van a derivar de dicha Carta Magna. El primero es lo que se denomina como la participación ciudadana, en el sentido que el acto de administrar justicia tenía que ser en cabeza de uno de mis iguales. Es decir, no podía ser un rey como representante de Dios en la tierra, porque como yo cuestiono, por ejemplo, el mal o el buen uso del derecho que haya asumido un representante de Dios en la tierra, pues tenía que ser a partir de un sistema de jurados, participación ciudadana, un sistema de jurados en la cual uno similar a mí va a formar parte de esos tribunales en participación ciudadana y va a determinar si alguien es guilty o non guilty, si responsable o no, a partir de no exclusivamente el conocimiento jurídico, sino por temas vinculados a la equidad, a máxima de experiencia. Entonces, el concepto no solamente de la participación ciudadana, sino de la incorporación de una visión consuetudinaria de el decidir, es decir, que las pautas de derecho iban a surgir a partir de decisiones que se asumieran año tras año por parte de ese sistema de jurados. Esa escogencia del jurado, lo que ellos llaman, o lo que se llama the call, la llamada, para formar parte de ese sistema de jurado, entre personas que formaran parte de esa sociedad. El segundo elemento importante que surge de esa Carta Magna impuesta al rey Juan en la Inglaterra de 1215 era lo que se denomina el habeas corpus. Habeas corpus. Es decir, nosotros lo vamos a encontrar con el proceso. Ahí está el proceso con una serie de formas, de institutos, de pretensiones, apelación, alegaciones, audiencias, etcétera, para dar una respuesta frente a una pretensión. Pero yo quiero un mecanismo extraordinario, rápido, célere, ¿ok? Que me dé una respuesta, que no esté vinculado exclusivamente al vaivén un tanto formalista del proceso, sino que yo quiero, frente a problemas vinculados a la privación de la libertad, una respuesta inmediata, viable, célere, no dilatada. Y eso fue el llamado habeas corpus, un amparo en restablecimiento de la libertad y la seguridad personal. Entonces, dos elementos importantísimos surgieron de ese momento medieval en la Inglaterra del siglo XIII, del año 1215, expresados en la Carta Magna. Repito, uno, la participación ciudadana. El ser juzgado por uno de mis iguales. Y el otro, el tema del habeas corpus. Ahora, casualmente, en ese mismo año, en la Europa continental, Francia, España, el papado romano, se fue creando lo que se denomina el Tribunal de la Santa Inquisición, en el sentido de que las causas penales en esa Europa continental iban a ser decididas por la Iglesia. ¿Ok? La Iglesia asumió una especie de recipientaria de todo el conocimiento previo del ámbito romano. Es decir, en la Iglesia había tiempo para la educación, para formarse. Inclusive en las universidades eran francamente clericales. Lo que se viene a hablar del proceso de la receptación.
receptar todo lo que era conocido del viejo derecho romano. Se hizo fundamentalmente en una universidad clerical, Bolonia, en Italia. Y entonces, bueno, se dijo que ese conocimiento sobre lo jurídico, y allí estaban, bueno, grandes figuras en el ámbito del pensamiento filosófico que asumían en aquel momento algunos pensadores y hasta que después fueron hasta considerados santos, ¿verdad? De la iglesia, pues San Agustín y otros. El tema del enjuiciamiento de causas penales. Eso lo iba a asumir la iglesia. A lo mejor muchos de ustedes pensarán, pero espérate, Ángel Serpa, sería el enjuiciamiento de causas penales por hechos que estén vinculados exclusivamente al ámbito de lo religioso. Qué sé yo, brujería, superchería, sedición, ese tipo de circunstancias. Algo así como delitos clericales. Recordemos que nos encontramos con un derecho canónico también, que corría paralelo y que se establecía a partir de cánones de fe en el ámbito de lo religioso. Pues no, cualquier tipo de delito, los delitos comunes, homicidio, hurto, robo, estalionato, la estafa, estupro, todo, iban a ser asumidos por la iglesia. La verdad que hay mucha referencia dentro de la cultura vinculado al ámbito de la Santa Inquisición, al Tribunal de la Santa Inquisición. O hay una novela que siempre recomiendo, En el nombre de la rosa, de Umberto Eco, ¿ok? Un gran pensador italiano, novelista y además un filósofo y hasta un metodólogo también en el ámbito de las tesis, que después se hizo película, ¿no? No sé si alguno la habrá visto, protagonizada por Sean Connery, y se trataba de el enjuiciamiento, de la investigación por una causa penal que había ocurrido. Y entonces, bueno, los monasterios asumiendo esa investigación. Ahora bien, uno se preguntará, ¿qué sabe la iglesia? ¿Qué sabía la iglesia del enjuiciamiento de causas? Es decir, la iglesia conoce algo que se denomina la confesión. ¿Ok? Si yo abriera, por ejemplo, el micrófono y le preguntara a alguno de ustedes, tú que eres católica o tú que eres católico, dime cómo es el rito en el tema de la confesión, ¿qué haces tú? Y entonces esa persona que va mucho a misa y que confiesa todos los domingos, dirá, bueno, mira, en primer lugar yo hago la cola ahí en un confesionario, allá adentro estará un sacerdote, entonces yo tendré que decirle un rito, porque todo es un proceso, el proceso, un rito, actos que se van desarrollando uno detrás del otro. Tú no vas a pretender en el rito religioso que tú vas a entrar a una misa y vas a pegar un grito, la hostia, la hostia. No, 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 espérate. Primero siéntate, párate, siéntate, para, recibe una oración, arrodíllate, en fin. Y luego es que vamos a lo que vamos. Pero en el tema de la confesión, esta persona, bueno, dice su fórmula, digamos, sacramental, ¿verdad? Ave María Purísima, alguien sin pecado, y ahí es cuando te abrirán la portezuela del confesionario, y ahí te largas tú a exponer tus pecados. De eso sabe la iglesia, de la confesión. Por cierto que cuando tú manifiestas todos tus pecados, allí que suele decirle el sacerdote, yo te absuelvo. ¿Ok? Pero pareciera que sentencia absolutoria como que no es mucho, porque te absuelvo, pero tienes que rezar unas oraciones. Parece que se te obliga a rezar unas oraciones. Uno se pregunta si hay condena, o porque tengo que rezar las oraciones como una especie de sanción, o yo te absuelvo. Bueno, de eso sabía la iglesia, de confesión. Por lo tanto, ese proceso penal que iba a asumir esa iglesia era en la búsqueda perenne de la confesión como mecanismo para la obtención de la verdad. Era hacia ello en donde iba. Digamos, ese era el razonamiento filosófico lógico canónico del asunto. La confesión como mecanismo para obtener la verdad. Claro que se conocían otros tipos de pruebas, testigos, etcétera, pero casi que todo el proceso era en la búsqueda que alguien confesara.
Evidentemente, si eso era el tema, bueno, ahí a la vuelta de la esquina íbamos a tener los desafueros, la tortura, etcétera. Y estamos hablando de lo que se creó como los juicios de Dios, las ordalías como juicios de Dios. Las ordalías eran un suplicio, eran unas torturas en la búsqueda de obtener la llamada regina probatorum, la reina de las pruebas, la regina probatorum. La reina de las pruebas no era otro más que la confesión. Entonces, la tortura, el suplicio, eran mecanismos para obtener la verdad. Y entonces, bueno, había muchas ordalías. Había la ordalía del agua, qué sé yo, ponían un caldero hirviendo con un agua allí, colocaban una moneda ahí en el fondo. Si la gente metía la mano en el caldero y lograba sacar la moneda sin quemarse, entonces era absuelto. Las ordalías del fuego, ponían a una gente ya a caminar sobre una brasa ardiente o tiraban a alguien al agua y luego si se zafaba, ponían a uno a ver un programa ahí por televisión, una tortura que pasan todos los miércoles en la noche, en fin. El suplicio como mecanismo para la obtención de la verdad. La regina probatoria, la confesión. Eso eran las ordalías, el juicio de Dios. Evidentemente que muchos desafueros ocurrieron entonces. Ese tribunal de la Santa Inquisición, por vía de las partidas de Alfonso, el rey sabio de España, por la vía de la llamada derecho indiano. Recuerden que España, a partir del año 1492, fue una época importante, ya finalizando el siglo XV. Allí ocurrió nada menos que en primer lugar, muchos hitos en tan breve tiempo, la llamada integración de España, digamos, los reinados de Aragón, de Castilla, se unificaron por la vía del matrimonio de los reyes católicos, Fernando e Isabel, y no solamente eso, la unificación española, sino que lograron la expulsión de los moros, ¿verdad? Que tenían buena parte de la España, digamos, de la mitad hacia el sur, Granada, Sevilla, Córdoba, la expulsión de los moros, pero no solamente eso, sino que Isabel decidió patrocinar a este almirante que le decía sobre la posibilidad de la llegada a las Indias, a la India propiamente dicho, yendo por el océano Atlántico, y ya sabemos el resto de la historia. El descubrimiento de América, todo en ese mismo año, 1492, y luego la colonización de buena parte de América, dentro de la cual está Venezuela, el tratamiento jurídico, digamos, de las partidas de Alfonso X, partidas que eran como una especie de compendio normativo, en donde estaba lo sustantivo, donde estaba lo adjetivo, que se heredó también del viejo derecho romano, pero que también hubo una mezcolanza, una especie de derecho mestizo entre las concepciones centroeuropeas, los visigodos, la Hispania, la Britania. Bueno, y bueno, ello ocurre en esa Edad Media, en donde fundamentalmente el Tribunal de la Santa Inquisición era quien asumía las causas penales dentro de un sistema inquisitorio, porque la propia iglesia era la que decidía sobre el hecho de una causa puesta, impulsada, la iglesia como parte en el mismo proceso. Obviamente que tanta iniquidad no podía mantenerse en el tiempo, ¿ok? Decía yo que en el ámbito latinoamericano y en el ámbito venezolano, inclusive se incorporó eso del Tribunal de la Santa Inquisición. A los que, bueno, los que me están escuchando, que son de Venezuela, ustedes saben dónde quedaba el tribunal físicamente, el Tribunal de la Santa Inquisición.
Bueno, quedaba exactamente ahorita donde está ahorita los tribunales penales. Allí en la esquina de Cruz Verde, allí en ese sitio quedaba, por cierto, el tribunal de la Santa Inquisición. Tribunal de la Inquisición que juzgó causas importantísimas en Venezuela, por ejemplo, la invasión de Miranda en el año 1806 por la vela de Coro fue asumida el enjuiciamiento en ese tribunal. Pero volvamos un tanto hacia atrás. De allí devino, de la Edad Media, devino el llamado o los llamados siglos de las luces. O sea, la racionalidad, el iluminismo comenzó a ser aceptado, es decir, una especie de la vuelta de la racionalidad, racionalizar todo, ¿ok? Por cierto que en el ámbito del proceso penal, el año entre 1530 y 1555 se termina de definir el primer compendio normativo en el ámbito penal, procesal y sustantivo. Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador Carlos V, allá hacia los años del 1530. Y ese compendio normativo, recuerden que ya había la posibilidad de imprimir, porque ya se había creado, se había descubierto la imprenta, Gutenberg, y había ocurrido cismas religiosos allí importantes. Pero bueno, lo que quiero concretar es que ese cuerpo normativo suena casi como un centro comercial. CCC, es decir, la Constitutio Criminalis Carolina. ¿Okay? Constitutio Criminalis Carolina. Cuando ustedes escuchen esa expresión en la historia del derecho, constitutio, pues no quiere decir una constitución. Todavía falta mucho para hablar de constituciones. Serán compendios normativos, cuerpo de normas, una especie de códice, de códigos, ¿ok? Aunque el proceso de codificación evidentemente es mucho más posterior. Pero bueno, había ese compendio, aquí la Constitutio Criminalis Carolina, en donde se indicaban aspectos sustantivos, descripción de ilícitos y procesos penales. Por ejemplo, si el tema era la obtención de la verdad por vía de la tortura, bueno, dirán, y casi como un eufemismo, casi como un mal chiste, ¿verdad? Decía allí, esa constitutio decía, la duración de una tortura no podía exceder a la duración de una oración. Es decir, no es que se vaya a estar torturando de manera perenne. Había límites allí. La duración de una tortura que no fuera superior a la duración de una oración. De una oración expreso un rezo. ¿Sí? Ojalá que fuese un rezo de esos cortiquitos, ¿verdad? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con Dios y la Virgen y el Espíritu Santo. ¿Tú te imaginas si fuese el credo? ¿O tú te imaginas que fuese el rosario? Bueno, la gente no solamente le quitaban la uña, ¿verdad? Para torturarlo, sino le quitaban el dedo, la mano, todo, para poder decir la verdad. Eso ocurría en esa constitución. Pero decía yo que los siglos XVII, XVI, XVIII, siglos del iluminismo, siglos en donde comenzó a racionalizarse todas estas cosas, donde la ciencia dieron un papel fundamental y ya no quedarse exclusivamente en el canon religioso, en afirmaciones de fe. Bueno, en muchos ámbitos de la ciencia, bueno, Newton, nada menos con su teoría de la gravedad, es decir, que las cosas no levitan, sino que las cosas descienden, que hay un centro. Stephenson, con el tema del vapor, el vapor en su capacidad de mover grandes carromantos, trenes, barcos. Harvey, el tema de la transmisión sanguínea, nuestras arterias y venas transmiten una sangre. Bueno, hasta Galileo lo mandaron a jurar frente al tema de la Tierra alrededor del Sol, en fin, tantos aspectos. En el ámbito de lo jurídico político, claro que hubo una respuesta.
empezó de nuevo a racionalizarse el porqué de un poder político. Más que todo, era la justificación de una monarquía. Las naciones-estados que empezaron a confluirse a partir ya no de pequeños reinos o pequeñas ciudades, sino el gran país como una monarquía. Francia, España, Inglaterra. Italia no, porque la unificación italiana ocurrió allá por vía de Garibaldi en el siglo XIX, pero por lo menos esta del centro de Europa y de la península, pues Portugal, España, Francia, Alemania, Inglaterra, que también el tema del capitalismo incipiente, ¿verdad? Con el comercio, en el ámbito del concepto de comerciante de Venecia y ya trasladándose a un comercio hacia Asia o inclusive hacia América o hacia el África, la ruta de las especies, etcétera, fue como dinamizando todo. Entonces, autores en el ámbito del derecho político, bueno, empezaron a hacer lo suyo. Bueno, Hobbes, John Locke, Rousseau, Montesquieu, el espíritu de las leyes, la división, la necesaria división de los poderes públicos, un poder ejecutivo que realice el acto de gobierno, un poder legislativo que realice las leyes, un poder judicial, todo plasmado a nivel de teoría, ¿ok? Todavía no expresado a nivel de un ejercicio práctico, concreto. En el ámbito que nos ocupa, en el ámbito de lo penal, también hubo lo suyo. Y yo creo que el autor, ya mucho está en la punta de la lengua de muchos de ustedes, Beccaria Césare Bonacera, allá en el año 1764, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, con aquel libro de los delitos y de las penas, ¿okay? 1764, donde de alguna forma rescata lo vinculado al llamado principio de legalidad, en el sentido de que alguien debería ser sancionado por delitos que estén descritos en plena pauta de ley, nemo iude, nullum crimen, nulla pena, sin el eje, sin el exerta, scripta, punto y coma, sine iudicio. Es decir, que no es solamente que el delito esté descrito en previa pauta de ley, sino que obviamente tiene que surgir a partir de un procesamiento, en el sentido de que los actos procesales estén descritos también en previa pauta de ley. Eso expresado en el ámbito de la teoría, ¿okay? Textos que tenían que ser aplicados en un momento concreto. Obviamente que ocurrió un acontecimiento histórico, una revolución importante dentro de este siglo XVIII, ¿verdad? Que dio al traste, finalizando el siglo XVIII, a una nueva concepción jurídica del asunto, que es el advenimiento del constitucionalismo. Pero yo creo que es tan importante abordar el tema del advenimiento del constitucionalismo, que es bueno visualizarlo en una sesión propia, es decir, no asumirlo ahora como una especie de continuidad de este desarrollo histórico que yo he venido abordando, sino que en la próxima sesión, eso del advenimiento del constitucionalismo lo voy a abordar desde un punto de vista individual, porque obviamente que cuando hablamos de garantías del procesado, tienen una referencia con respecto a la Constitución, a las constituciones que empezaron a promulgarse, y prefiero verlo en una dimensión, digamos, propia del asunto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a detener la grabación, voy a abrir los micrófonos